¿Qué hay, gente de YouTube? Hoy día vamos a hablar sobre el tema de diabetes mellitus. El material es proporcionado por la Academia Vamos por la Resi, así que pueden verlo completamente durante sus páginas, pueden hablarle para obtener el material, ¿sí? Entonces vamos a empezar con un caso clínico justamente sobre este tema. Paciente masculino de 58 años de edad acude a consulta por fatiga progresiva, poliuria, polidixia, visión borrosa. Desde hace varios meses tiene antecedentes de obesidad abdominal, hipertensión arterial, sedentarismo. Al examen físico pues presenta un índice de masa corporal de 33 kilogramos y acantosis nígrica en región cervical. Los exámenes laboratoriales muestran glucemia en ayuna de 178 miligramos sobre decilitros de la hemoglobina glicosilada 1C, 8.4%, triglicéridos elevados, insulinemia basal elevada, por lo que es diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos explica mejor el desarrollo inicial de la diabetes mellitus tipo 2 en este paciente? Inciso A, destrucción autoinmune de células beta pancreáticas. Inciso B, resistencia periférica a la insulina con hiperinsulinemia compensadora. Inciso C, déficit absoluto del glucagón. O inciso D, aumento de la captación muscular de glucosa mediada por el cotransportador GLUT4. La respuesta, pues como estamos directo en vivo para YouTube, es el inciso B, que hay acá pues en este nivel va a haber una resistencia periférica a la insulina con una hiperinsulinemia compensadora, ¿sí? ¿Por qué es esta la respuesta? Ahora se los voy a explicar, ahorita voy a señalar. Porque, pues, al hablar de una destrucción autoinmune de células betas pancreáticas, es característico de la tipo 1. El déficit absoluto del glucagón, en realidad acá hay un aumento del glucagón, y esto es muy característico en la diabetes mellitus tipo 2. Y el aumento de la captación muscular de glucosa mediada por el cotransportador GLUT4 es un efecto normal, en realidad, de la insulina, ¿no? Esto es sacada por el libro de Harrison de fisiopatología, el cual indica, pues, que la resistencia a la insulina en tejidos periféricos como tales que se presenta, ¿no? En el cual hay un mecanismo compensador, el cual el páncreas pues va a incrementar la secreción de insulina y va a haber una hiperinsulinemia, ¿no? Y en la fase tardía ya pues las células betas pancreáticas se van a deteriorar y va a aparecer una hiperinsulinemia resistente. Entonces la respuesta es el inciso B, que es un examen de la residencia médica de Bolivia, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo y explicando cómo es que ocurre esto. Entonces, al hablar pues de diabetes como tal, de la diabetes mellitus, vamos a entender que es un trastorno metabólico en el cual va a compartir un fenotipo que viene siendo la hiperglucemia, ¿no? Estamos hablando de diabetes mellitus. Ojo que al hablar solo de diabetes consiste a un grupo de síntomas que es poliuria, polidixia y polifagia. Acá tenemos, por ejemplo, puede ser la diabetes insípida, pero al hablar de diabetes mellitus es netamente hablar aquellos pacientes que cursan con hiperglucemia, ¿sí? Entonces el término de diabetes simplemente significa poliuria, polidixia, polifagia. Nada más, ahí tenemos el ejemplo clásico, la diabetes insípida, ¿no? Entonces la clasificación de la diabetes se clasifica en tipo 1, tipo 2 y otros tipos específicos de diabetes, ¿no? En general, como tal, la tipo 1 se caracteriza por una destrucción inmunitaria de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y lo que le caracteriza es que va a haber una deficiencia absoluta de insulina. Es por eso que estos pacientes necesitan insulina desde el inicio, chicos. Ya hay que darle desde el inicio insulina a estos pacientes. Mientras que la tipo 2 ya pues varía. En realidad lo que hay acá es una resistencia a la insulina predominantemente, y después de eso puede haber pues un defecto secretor de la insulina, y luego ya en fases tardías ya no va a haber insulina. Es por eso que los pacientes diabéticos tipo 2 son pacientes obesos, son pacientes literalmente mayor a 30 años, son pacientes en el cual inician con medicamentos antidiabéticos orales como la metformina, y en fases tardías, solo en fases tardías recién le damos insulina, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Entonces tipo 1 es de tipo autoinmunitaria, como te dije, mientras que la tipo 2 es más que todo de tipo genético, es poligenético, se puede heredar la tipo 2, chicos, ¿sí? Y el tratamiento se empieza primero por antidiabéticos orales como la metformina, ¿ok? Y otros tipos específicos de diabetes, por ejemplo,
se puede dar por defectos genéticos en el desarrollo de la función de las células beta. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo del factor de transcripción nuclear del hepatocito, la glucosinasa, que es el MODI2, el MODI3, por ejemplo, acá tenemos, y otros tipos como tal de diabetes, ¿no? Incluso hay un tipo de diabetes que es la tipo de diabetes tipo 5, que es dada por desnutrición incluso, ¿no? La diabetes tipo 5, que es la última en la cual se ha actualizado como tal los artículos, ¿ya? Y bueno, esto va a estar pues determinado por una deficiencia de la secreción de insulina, una disminución de la utilización de glucosa y un aumento de la producción de glucosa. Entonces vamos a hablar ahora su patogenia de la tipo 1 y de la tipo 2, ¿ok? Entonces, pues hablar de la diabetes tipo 1 les dije que es una destrucción de las células betas del páncreas por una deficiencia de insulina. Acordate, acá no hay insulina. Son pacientes jóvenes chicos, ¿sí? Y el tratamiento desde el inicio es insulina, ¿sí? Muy importante. En cambio el tipo 2, chicos, acá empieza con una resistencia a la insulina. Son pacientes generalmente mayores a 30 años, son pacientes obesos, por ejemplo, ¿sí? Acá hay una secreción anormal de insulina, o sea, sí hay insulina, pero es una secreción anormal, o sea, va a ir así, digamos, puede haber, otras veces no puede haber. Por eso el tratamiento se inicia con antidiabéticos orales, ¿sí? En la tipo 1, factores genéticos como tal, el más importante es el gen de la predisposición, que se va a localizar en el cromosoma 6, ¿sí? Y la mayoría tiene un halotipo en el HLA-D3 y el HLA-DR4. Pero también tenemos otros factores del entorno, como por ejemplo las posibles desencadenantes. Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los posibles desencadenantes de dar una tipo 1? Coxsackie, rubiola y enterovirus, ¿sí? Para que te acuerdes, la nemotecnia CRE, ¿sí? Coxsackie, rubiola y enterovirus, ¿ya? Son muy importantes aprender esto. Se ha preguntado en el examen de residencia médica. Tipo 1, Coxsackie, rubiola y enterovirus se presenta bastante en la tipo 1, chicos, ¿ya? Es un factor desencadenante, pero también puede ser proteína de leche bovina, nitrosurias, déficit de vitamina D y toxinas ambientales. En cambio, la tipo 2, chicos, en sus factores genéticos es poligenética y multifactorial. Esto es pregunta de examen. Te lo pueden hacer así. Paciente masculino de 35 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus. Con eso ya te está indicando que es tipo 2. Porque la tipo 2, créanme, que se hereda. Si tu padre tiene diabetes, muy probable que tú lo tengas o que tu hijo tenga. Es poligenético, chicos, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Se modula de acuerdo al fenotipo y en el ambiente en el útero. Pero lo bueno es que la tipo 2 se puede prevenir. En cambio, la tipo 1 ya pues no puedes prevenir porque es una enfermedad autoinmune, ¿no? La tipo 2 puedes prevenirlo pues con cambio en el estilo de vida. Por ejemplo, dieta y ejercicio por 30 minutos 5 veces a la semana. Redujeron el 58% pues de presentar diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Dentro de la fisiopatología, pues, puede haber, pues, ya te dije, ¿no? Por parte de la diabetes mellitus tipo 2, predisposición poligenética, y tipo 1, pues, por mutación en el cromosoma 6, como te había mencionado. O por factores ambientales, como te había mencionado, de cualquiera de las formas, el factor ambiental va a ocasionar, pues, que el paciente tenga un sobrepeso, es decir, una obesidad en realidad, una obesidad, lo cual va a ocasionar una resistencia a la insulina, ¿sí? Aquí estamos hablando, pues, netamente de la diabetes tipo 2. Siempre empieza con una resistencia a la insulina. El músculo, nosotros sabemos que por fisiología el músculo literalmente capta glucosa en forma fisiológica, pero ya acá va a disminuir la captación de glucosa en estos pacientes, ¿no? Lo cual va a hacer de que haya una hiperglucemia en sangre. Es por eso que la sangre de los pacientes diabéticos es dulce, en otras palabras, y es muy característico de la diabetes tipo 2. Ah, verdad, pues, profe, ¿no? En cambio, pues, en el páncreas va a haber, pues, anomalías, la liberación de la insulina. ¿Y qué pasa con el hígado? Bueno, estos tres órganos son los más afectados, ¿no? El páncreas, el hígado y el músculo, ¿no? En el páncreas va a haber una anomalía para la liberación de insulina. Eso ocurre. Mientras que en el hígado va a haber un incremento en la liberación hepática de glucosa. Es decir, el hígado va a liberar glucosa. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que aumente más la hiperglucemia, ¿sí? Va a ser, en otras palabras, una glucogenólisis. Así tú ya lo sabes por bioquímica en segundo año de medicina. Glucogenólisis va a ser el hígado, ¿ya? Mientras que el páncreas pues, va a tener pues, una anomalía para la liberación de insulina. En resumen,
Así lo resumes fácilmente la fisiopatología de la diabetes mellitus. Así es simple. Recordarle que este material es proporcionado por Vamos por la Red y pueden literalmente buscarlo en cualquiera de sus cuentas. O si quieren ver la clase, véanlo en mi canal de YouTube, que justamente estamos transmitiendo en vivo o se va a subir. ¿Ya? Entonces, en resumen, la fisiopatología, vamos a ver que va a haber una resistencia como tal en la alteración de la secreción de la insulina. ¿Sí? Como les había mencionado, va a haber una producción excesiva de glucosa hepática, es la glucogenólisis, lo que va a causar una normalidad en la función metabólica de la grasa, es decir, va a causar una lipólisis. Ah, profe, ¿por eso los pacientes pierden peso? Sí. Paciente diabético que está perdiendo peso, que antes era gordo y ahora se está volviendo flaco, cuidado, lipólisis, está entrando en lipólisis, es decir, que su diabetes se está progresando, se está complicando. Y bueno, esto es al inicio como tal, una inflamación sistémica leve. Esto es lo que pasa al inicio de la enfermedad, una alteración en la secreción de la insulina, producción excesiva de glucosa, normalidad de la función metabólica de la grasa, ¿no? Entonces, en la etapa inicial vamos a ver una tolerancia a la glucosa se va a mantener, va a haber una compensación por parte de las células beta y esto va a causar un aumento en la producción de la insulina. Es decir, al principio va a haber una hiperinsulinemia. Al principio, ojo con eso, al principio hay una hiperinsulinemia, solo en etapa inicial, cuidado con eso, pero en etapa tardía los islotes pancreáticos beta de Langerhans ya son incapaces de mantener este estado hiperinsulinémico y en otras palabras se agota. Chao pescado, ya no hay insulina, ¿ok? O son flojos de liberar insulina. Por esa razón hay que darle pues medicamentos que estimulen al páncreas, es decir, a las células beta de Langerhans, para que libere insulina. Aquí tenemos pues la metformina, como por ejemplo, ¿no? Son medicamentos que estimulan a esa célula, le dice, güey, libérate, porfa, crack, fiera, ¿sí? Bueno, pues vamos a tener pues un aumento de glucosa en el hígado graso. Nunca te olvides que va a haber una glucogenólisis y puede ocasionar incluso la formación de cuerpos cetónicos. Pero, pregunta de examen, pregunta de examen para la residencia médica. La formación de cuerpos cetónicos es característico de la diabetes mellitus tipo 1. Que la andes cagando, que la andes cagando, ¿no? Y bueno, ya pues en esta imagen, como te había mencionado, este cuadrito lo resume bastante. Como te dije, va a haber una lipólisis, lo que ocurre en el paciente. En el hígado te había mencionado que va a haber un aumento de glucogenólisis, va a haber en el músculo, va a haber una disminución de la captación de la glucosa. En el páncreas, en fase temprana, te dije que va a aumentar la secreción de insulina, pero en fase tardía ya no va a botar insulina, ¿sí? Y además de eso va a cursar hipertensión. Hipertensión es diabetes mellitus tipo 2, por si acaso, muy frecuente, pregunta de examen, ¿sí? Va a causar con lipemia, igual característico de la diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? Muy, pero muy importante. Y bueno, también va a causar pues, factores inflamatorios como la PCR elevada, el fibrinógeno y demás, ¿no? Bueno, con esto, si te das cuenta, me estoy enfocando directo al punto para que tú puedas aprender y no estar rodeando. En el diagnóstico como tal, nosotros vamos a poder observar, esto se pregunta bastante, por si acaso, en el examen de residencia médica para Bolivia, ojo, estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus? Primero, síntomas de diabetes, ¿no? ¿Cuáles son los característicos? Las 4 P, ¿no? Poliuria, polidixia, polifagia y pérdida de peso, ¿no? Las 4 P, esto ya lo habrás llevado en semiología en tercer año, fácil como tu ex, ¿no? Y además de eso, va a haber una glicemia al azar mayor a 200 miligramos en 100 ml. Ojo con eso, ¿sí? O bien, si va a presentar una glucosa plasmática en ayuno, ¿ok? Que va a ser mayor a 126 miligramos en 100 ml. O bien, si presenta una hemoglobina glicosilada A1C mayor a 6.5%. Mayor o igual, ojo, mayor o igual. O sea, si presenta 6.5, profe, ya es diabetes, ¿sí? O bien, si presenta una glucosa plasmática a las 2 horas, es decir, una glucosa postprandial, es decir, nosotros le damos, pero en otras palabras, al paciente glucosa, eso se llama test de tolerancia oral a la glucosa, lo medimos a las 2 horas, y si en esas 2 horas va a ser mayor o igual a 200 miligramos en 100 ml, ya es positivo y confirmamos la diabetes, ¿sí? Entonces, así diagnosticamos diabetes. Entonces, repito, ¿cómo diagnosticas diabetes? Va a tener el paciente síntomas de diabetes más concentración de glicemia al azar mayor a 200 miligramos en 100 ml, o bien puede ser glucosa plasmática en ayuno mayor o igual a 126 miligramos en 100 ml, o la hemoglobina mayor o igual a 6.5, o la glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos en 100 ml, ¿sí? Muy importante. Ahora vamos a hablar de la
Homeostasis anormal de la glucosa, ¿no? Era lo que antiguamente se conocía como prediabetes, ¿sí? Esto se conocía antes, ¿no? Pero ya Harrison se actualizó, ya no le llama prediabetes, ahora se llama homeostasis anormal de la glucosa. Cabe recalcar que el material es dado por la red, ¿sí, chicos? Vuelvo a recalcar por si quieren conseguir, ¿sí? Entonces, la homeostasis anormal de la glucosa como tal es también llamado prediabetes, ¿sí? ¿Y esto en qué consiste, profe? Sencillo, es una glucosa alterada en ayunas, es decir, la glucosa en ayunas va a estar de 100 a 125 miligramos sobre decilitro o de 110 a 125 miligramos sobre decilitro. Ojo, mira, si llega a 126 ya es diabetes. Cuidado que te pongan en el examen y la andes cagando, ¿sí? Luego tenemos una intolerancia a la glucosa como tal, es decir, luego del consumo de la glucosa va a llegar entre 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Es decir, ojo que no llega a 200, si llega a 200 ya es diabetes, ¿no? Igual de la hemoglobina glicosilada A1C, ojo, es la A1C, no te olvides eso, es pregunta de examen. Va a estar entre 5.7 a 6.4, ojo, si llega, como te dije, a 6.5 ya es diabetes, ¿sí? Ojo que para confirmar nosotros diabetes como médicos debemos tomarle por lo menos 3 veces, por ejemplo, la glicemia en ayunas, ¿no? O 3 veces la hemoglobina glicosilada para tener un mejor diagnóstico, ¿sí? Y bueno, acá tenemos pues un cuadrito en el cual pues resume de nuevo la fisiopatología. En otras palabras, pues va a haber un déficit de insulina. Ya les dije que en el tejido adiposo, ¿qué va a haber? Lipólisis. Por eso el paciente va a tener polifagia. Literalmente, va a empezar a comer más, ¿ya? Eso es una de las 4P, ¿no? En el músculo como tal, acuérdense que el músculo literalmente se encarga de captar glucosa. Entonces acá ya no va a captar glucosa, ¿no? No va a captar glucosa. Y el hígado va a entrar en una glucogenólisis, ¿sí, chicos? Glucogenólisis. Incluso puede entrar a formar cuerpos cetónicos, que esto es característico de la diabetes mellitus tipo 1. Ojo con eso, ¿sí? Cetónicos literalmente, ¿no? Y aparte va a crear pues hiperglucemia por la glucogenólisis que está ocasionando como tal, ¿no? Y estos cuerpos cetónicos con la hiperglucemia va a afectar al riñón a nivel renal. Es por eso que más adelante vamos a ver en antidiabéticos orales que existen medicamentos para protección renal. Muy importante, como por ejemplo los análogos de GLP-1, sí, ya lo vamos a ver más adelante. Son medicamentos específicos que se encargan de cubrir justamente el corazón y el riñón, ¿no? Y esto va a causar, ¿qué cosa? Poliuria. Ya, pues es decir, cuando el riñón ya está fallando, va a causar poliuria, y es decir, que va a orinar varias veces, y además de en la orina vamos a tener glucosuria, es decir, va a haber glucosa pues en la orina, incluso va a tener un olor a manzana, dicen los antiguos semiólogos, ¿no? Y va a tener cuerpos cetónicos. Ojo con eso cuando estamos hablando de cetoacidosis diabética, ¿no? Y además de eso, puede haber una depleción del volumen y esto va a causar polidixia, es decir, va a tener mucha sed, ¿no? Y todo eso puede ocasionar un coma diabético, que más adelante vamos a ver las complicaciones de la diabetes, ¿no? Entonces, clasificación de la diabetes, esto es un resumen, ¿no? Lo que a ti te interesa, lo más importante, diferenciar tipo 1 y tipo 2, ¿no? Tipo 1, el inicio pues de enfermedad es en pacientes mayores, mejor dicho, menores a 30 años. Vamos a hacer un poquito de zoom, ahí está, ¿no? Menores a 30 años, como te había mencionado antes, de consistencia delgada, ¿no? Requieren insulina desde el inicio. Pregunta de examen, no te olvides de eso. Otra pregunta de examen. Generan cuerpos cetónicos, ¿no? Como alfa-cetoglutarato, por ejemplo, muy importante, generan cuerpos cetónicos, es decir, causan cetoacidosis diabética, es una de las principales complicaciones de la tipo 1, pregunta de examen, ¿eh? Y tienen pues otra pregunta de examen, riesgo de otros trastornos autoinmunitarios, esto es preguntadísimo, chicos, la tipo 1 cursa con trastornos autoinmunitarios, ya que es una enfermedad autoinmune, entonces también puede estar acompañada de la enfermedad tiroidea autoinmunitaria, la insuficiencia suprarrenal, aquí tenemos enfermedad de Addison, por ejemplo, anemia perniciosa, enfermedad celíaca, vitiligo. Ojo con eso, muy importante entonces, chicos, ¿ya? Mientras que en cambio la tipo 2 como tal, el inicio es después de los 30 años. Este es el típico paciente gordito, lo que le llama la población, ¿no? Pucha, este paciente gordo, come harto, bebe harta Coca-Cola y ¡pum! Se va a generar diabetes, ¿no? Entonces, hola Joshua, ¿cómo estás? Un saludo, estamos en vivo para YouTube y TikTok, Joshua. Sí, entonces, el tipo 2 ya te dije que son esos pacientes pues obesos, gorditos, ¿no? Entonces son pacientes
pacientes que el inicio va a ser mayor a 30 años. Ojo con eso. Casi siempre son obesos y aparte tienen hipertrigliceridemia, es decir, va a tener dislipidemia. ¿Sí? Cuando se saque, por ejemplo, la prueba de sangre, sus triglicéridos van a estar altísimos, mayor a 150, por ejemplo, pueden estar súper, pero hiper alto va a estar, ¿no? Y ojo que no necesitan insulina desde el inicio, simplemente van a necesitar tratamientos antidiabéticos orales como la metformina, ¿no? Y aparte va a estar otros trastornos relacionados. Y ojo con esto, es poligenético, no te olvides, es decir, hereditario. En cambio, la tipo 1 generalmente son por mutaciones cromosómicas, como la mutación del cromosoma 6, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Y ojo con esto, el tipo 2, chicos, siempre se relaciona con hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y dislipidemia. Chicos, con eso ya tenemos muy diferenciado, ¿sí? Entonces, el tipo 1, no te olvides que se relaciona con trastornos autoinmunitarios, chicos, ¿ya? Autoinmunitarios, como ya te había mencionado antes, el vitiligo, la anemia perniciosa, la enfermedad tiroidea, mientras que el tipo 2, en cambio, pues se relaciona con la hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular. ¿Sí, chicos? Por favor, no se olviden de eso. Como a Joshua, yo creo que Joshua ya se está preparando para el examen de Chile, ¿no? De la residencia para la UNACON. Ya debe estar capísimo. Bueno, chicos, ahora sí vamos a hablar pues netamente del tratamiento. Moriré, sí, vas a morir, Joshua, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar, chicos, netamente del tratamiento, ¿sí, chicos? El tratamiento pues va a ser el pilar, ¿no? Cambio en el estilo de vida, ¿no? Estamos hablando sobre todo para la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Son pacientes, como te dije, obesos, literalmente tienen que hacer ejercicio, sí o sí tienen que hacer ejercicio. Harrison menciona pues que semanalmente tienes que hacer 150 minutos de ejercicio aeróbico distribuido pues en 3 días, por lo menos, ¿eh? Otro pues cambios en la nutrición. No estoy diciendo que tú dejes de comer, es muy distinto, ya no tienes que dejar de comer, más bien tienes que comer, pero controlando las calorías, haciendo un déficit calórico, chicos, ¿ya? Déficit calórico y obviamente aumentando más la ingesta de proteína. ¿Cuántas proteínas tienes que consumir? 2 gramos kilogramo de peso día. Ojo, descontando obviamente tu grasa magra. Ojo, descontando tu grasa magra. Otro día puedo hacer otro video. ¿Cómo haces? ¿Cómo descuentas esta grasa magra? Y recién tienes que multiplicar tu proteína que tienes que consumir, ¿sí? Y bueno, en cambio, el tipo 1 literalmente es farmacológico, ¿no? Porque son pacientes delgaditos, son pacientes jóvenes como tal, y entonces directamente es insulina, así de simple, ¿no? ¿Cuánto nosotros damos de insulina? Pues podemos dar de insulina de 0.4 a 1 unidad de insulina kilogramo peso día como tal, ¿sí, chicos? Y bueno, aquí tenemos otro tipo de insulina, esto es importante aprenderse. Tenemos las de acción corta, las de acción larga. La más conocida en Bolivia, la más conocida es la Lispro, ¿sí? Es la que más se usa, lo que más van a ver en los hospitales es la Lispro, ¿no? Como pueden observar, lo más importante acá es la duración. ¿Cuánto dura la Lispro? De 2 a 4 horas. Pero también tenemos la asparaglicina, ¿sí, chicos? Muy importante. O también tenemos la insulina regular como tal, que dura de 3 a 6 horas. Mientras que las de acción larga tenemos Degludec, Determin y la glargina. La más conocida es la glargina como tal, porque su acción es de 24 horas, ¿sí? De 24 horas. Otra insulina que se conoce bastante es la NPH igual, que su acción es de 10 a 16 horas. Muy importante aprenderse cuánto dura cada insulina, ¿sí? Y sobre todo su clasificación. Repito, corta, asparaglicina, Lispro, ¿sí? Y la regular son de acción corta y las de acción larga de Degludec, Detemir, glargina y NPH. Bueno, acá hay unos esquemas combinados si lo quieres hacer, eso ya no me interesa, tú ya lo ves. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo puedes preparar pues una insulina. La de acción corta podemos iniciar con 200 unidades, por ejemplo la Lispro, que es la que más se usa, como les mencioné. La de acción prolongada pues 300 unidades ml, como por ejemplo la glargina, y la regular, que también se usa por ejemplo en la Caja Nacional de Salud, se usa bastante la regular en resistencia grave, ¿sí? Las de acción corta, ¿cuándo se usan insulina de acción corta? Pues son aquellos pacientes ideales postprandial, es decir, por ejemplo, el paciente va a comer a las 12, con que tú le administres pues unos 30 minutos antes de que coma, ideal las de acción corta, ¿no? Porque disminuyen episodios de hipoglicemia, ¿sí?
Así de simple. Y administración 10 minutos antes de las comidas o 15 incluso, como les había mencionado. Exagerando, 30 minutos. Hay que administrar esta insulina, exagerando. Pero lo normal es de 10 a 15 minutos. ¿Sí, chicos? Mientras que la de acción larga, como les había mencionado, las de acción larga pues duran pues casi 24 horas. La glargina y la de Gludec pues dura incluso 42 horas. Esto es pregunta de examen de la residencia médica. ¿Cuándo dura la de Gludec? 42 horas. ¿Sí? Entonces, en resumen, las de acción corta son para aquellos pacientes postprandiales, ¿sí? Porque nosotros necesitamos controlar su glucosa. Lo malo es que va a disminuir los episodios de hipoglicemia, ¿no? Y las de acción larga, como les mencioné, la glargina y la de Gludec, ¿no? Pero obviamente son un poquito más caras. Vamos a hablar ahora sobre el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, que les dije, acá iniciamos siempre con tratamientos orales, ¿no? Con antidiabéticos orales, ¿no? En los hipoglicemiantes orales, y en etapa tardía recién iniciamos insulina, ¿no? Aquí tenemos las biguanidas como la metformina, por ejemplo, o las metiglinidas como la repaglinida y la nateglinida, ¿no? Dentro de la metformina es el medicamento más usado a nivel de Bolivia. Lo que nos interesa a nosotros es el mecanismo de acción. Disminuye la producción hepática de glucosa porque, acordate, por fisiopatología esto causa una glucogenólisis, lo cual va a liberar más glucosa. Entonces, lo que causa la metformina es que disminuya esa producción hepática de glucosa. Además de eso, la acción más importante, mejora la utilización periférica de glucosa, chicos, de glucosa. Es decir, en el músculo, en otras palabras, si antes no absorbía glucosa, ahora va a aumentar incluso la absorción de glucosa. Por eso que metformina incluso se le puede dar a pacientes en prediabetes como tal, ¿no? Pues se puede iniciar metformina en pacientes con prediabetes, que acordate ahora se llama homeostasis anormal de la glucosa según Harrison, ¿no? Indicaciones como tal, primera línea de diabetes mellitus tipo 2, pregunta de examen. ¿Cuál es el medicamento de primera línea? La metformina, ¿no? Más modificación en el estilo de vida. Pero tiene efectos adversos, pero la verdad son muy raros, no es muy frecuente. Por ejemplo, la acidosis láctica, la diarrea y la disminución de vitamina B12. Estos tres son los más frecuentes y se ha preguntado cuáles son los efectos adversos más frecuentes de la metformina: acidosis láctica, diarrea y disminución de la vitamina B12, ¿no? También pues náuseas y anorexia. Pero está contraindicado, jamás se debe dar, chicos, jamás en nefropatía ni tampoco en el embarazo, ¿sí? Muy importante, están contraindicados estos medicamentos, ¿sí? Tampoco se debe dar en insuficiencia respiratoria descompensada. Ojo con esto porque causa acidosis láctica. Ahí está. Esto lo vamos a ver más adelante en otro tema cuando llevemos pues desequilibrio hidroelectrolítico, y les voy a enseñar muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, en alcoholismo también. Ya, mientras que las metiglinidas como la repaglinida y nateglinida, su mecanismo de acción es que va a actuar sobre el canal de potasio sensible pues a ATP de las células beta, pero en lugar diferentes que la sulfonilurea, ¿sí? No se olviden, chicos, acá te lo van a preguntar. Uno de los medicamentos antidiabéticos orales que actúan en el canal de potasio directo, repaglinida o nateglinida. Así de simple, chicos, ¿ya? Estos actúan en el canal de potasio, chicos, ¿ya? A nivel pues de las células beta cuando hacen el ATP, ¿sí, chicos? Indicaciones, chicos, esto pues se indica bastante en la hiperglicemia postprandial. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Cuando iniciamos nosotros metaglinida en pacientes con hiperglicemia postprandial, es decir, cuando comen algo y su glucosa se eleva así de golpe, ¿sí? Ahí podemos iniciar metiglinida, ¿no? Inicio de acción es muy rápida, por eso su efecto adverso más importante es la hipoglicemia. Otra pregunta de examen. ¿Cuál es su efecto adverso más importante de las metiglinidas? La hipoglicemia. Esto se ha preguntado bastante, chicos, ¿ya? Así que no se olviden de eso, ¿sí? Por favor, se los ruego. Y bueno, no se olviden de eso. Y está contraindicado también en el embarazo. No se debe dar en hepatopatía grave, al igual que, como les había mencionado, la metformina. Y se puede usar, sí se puede usar en insuficiencia renal. En cambio, la metformina no se podía usar en insuficiencia renal. Ahora sí, pregunta de examen, algo clásico que se realiza en cualquier guardia, en cualquier hospital, cuando estás rotando medicina interna. Si eres interno, fíjate, lo van a preguntar esto. Criterios para insulinizar. Así te lo va a preguntar como tal el endocrinólogo, ¿sí? Se debe iniciar insulina, chicos, cuando hay una elevada pérdida de peso. Quiere decir que la diabetes ya lleva años, 5 o 10 años por lo menos. Haya poliuria,
polidixia intensa, glicemia mayor a 300 miligramos sobre decilitro, una hemoglobina glicosilada A1C mayor a 10, o que presente contraindicación para antidiabéticos orales o en pacientes hospitalizados por una enfermedad aguda, porque acuérdense que si hay un paciente, por ejemplo, que tenga quemadura o con alguna enfermedad inflamatoria, va a causar que se eleve su glucosa. Eso es otra pregunta de examen que se realiza bastante en los pases de visita, chicos, ¿sí? En los pases de visita. Otra pregunta de examen que se hace bastante. ¿Cuánto es la dosis que se recomienda usar? 10 unidades, pero lo que normalmente te preguntan, dime en kilogramo peso, de 0,1 a 0,2 unidad kilogramo día. Ojo, día, esto se da en el día, 24 horas, porque después lo tienes que dividir. Ya en otra clase te puedo enseñar el esquema de cómo insulinizar al paciente, ¿sí? De insulina basal, ojo, basal. Ya, chicos, muy, pero muy importante, ¿sí? Así de simple, chicos. Por favor, se los ruego, se los ruego. Ahora sí vamos a hablar sobre los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la ascarbosa y el meglitol, ¿sí? La ascarbosa y el meglitol. Su mecanismo de acción es que disminuye, pues, la absorción de glucosa y se reduce la elevación de glicemia postprandial. Se debe indicar y tomar antes de las comidas, y su efecto adverso más importante es que causan hipoglicemia, ¿sí? Es el más importante, causan hipoglicemia, y bueno, esto es normal que la metformina, diarrea, distensión abdominal, eso causa también lo mismo la metformina, ¿sí? Pero a diferencia, esto que va a causar hipoglicemia, al igual que las meglitinidas, te dije que causaban hipoglicemias, muy pero muy importante, ¿ya? Está contraindicado en enfermedad inflamatoria intestinal, en gastroparesia y en creatinina sérica mayor a 2 miligramos sobre decilitro. Otro fármaco muy conocido como tal son los inhibidores del cotransportador 2 de sodio glucosa a nivel renal. Ojo, esto yo llevo con mis estudiantes preuniversitarios, les enseño cómo son esos transportadores y bueno, les voy a hacer recordar también a ellos qué fármacos se usan, ¿no? Acá tenemos la canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina. Estos tres fármacos son los más conocidos, sobre todo la dapaglifosina y la empaglifosina, ¿sí? Todo lo que termina con flosina son inhibidores del cotransportador 2 de sodio glucosa. Su mecanismo de acción, acuérdate que actúa a nivel renal, entonces va a aumentar la excreción urinaria, así va a dar una glucosuria, en otras palabras, ¿sí? Glucosuria, ¿sí? Por ende, no se debe dar, pues, en insuficiencia renal, por ejemplo, ¿sí? Además de eso, inhiben selectivamente el cotransportador activo de sodio glucosa tipo 2. Ojo, a este transportador, ¿sí? Indicaciones, pues, en uso conjunto con otros antidiabéticos orales. Puede, por ejemplo, estar acompañado de una metformina, por ejemplo, ¿sí? Sus efectos adversos, como actúa a nivel renal, puede causar hitos, desinfección de transmisión urinaria, infecciones en genitales, poliurias, hipercalemia, ojo, hipercalemia y cetoacidosis diabética, ¿sí? No, ojo con esto, este fármaco jamás se debe prescribir en diabetes mellitus tipo 1. Pregunta de examen, sí, se ha preguntado. Uno de los siguientes fármacos no se debe prescribir en diabetes mellitus tipo 1. Los inhibidores del cotransportador 2 de sodio glucosa, sí, no se debe prescribir, chicos, muy importante, ¿ya? Y bueno, después se debe hacer, pues, el control del paciente como tal. Se debe, pues, controlar la hemoglobina glicosilada A1C. Ojo, es la A1C, que te olvides, ¿eh? Pregunta de examen. Ojo, para la residencia médica es el mejor parámetro para el control en diabéticos, chicos, ¿sí? La hemoglobina glicosilada A1C. Pero también hay otro que es la fructosamina, que va a estimar el control glicémico a las 2 o 3 semanas anteriores, útil en el seguimiento de la diabetes mellitus y en el embarazo. Pero ojo, el mejor es la hemoglobina glicosilada A1C, ¿no? Y otros, como por ejemplo la presión arterial, tiene que estar menor a 140-90 milímetros de mercurio, adecuado control del lípido, y ojo, siempre tienen que abandonar el tabaco o disminuir el tabaco, porque el tabaco literalmente aumenta la presión arterial, chicos, ya es muy inflamatorio y sobre todo muy cancerígeno igual, ¿sí? Complicaciones metabólicas de las diabetes, ¿no? Se dividen en agudas y en crónicas. Vamos a hablar primero sobre las complicaciones agudas. Esto es clásico en el pase de visita. Si eres interno, quédate en este video, que te lo van a preguntar en tu pase de visita de medicina interna, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones agudas? Tenemos la cetoacidosis metabólica y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Esas son las dos complicaciones agudas, ¿sí? Vamos a hablar primero sobre la cetoacidosis metabólica. Te dije que esto es característico de la diabetes mellitus tipo
1. ¿Te acuerdas? Yo sé que te acuerdas. Ojo con eso, ¿no? Para eso, pues, uno de los criterios para confirmar esto, lo más importante es la glicemia, mayor a 250 miligramos sobre el decilitro. Cuerpos cetónicos positivos, normalmente pues hay 4 cruces, en orina o en suero. Además de eso, una acidosis metabólica con un anion GAD elevado mayor a 10. Ya otro día te voy a enseñar cómo se saca el anion GAD y demás. Y una disminución del bicarbonato plasmático menor a 18 miliequivalentes, ¿sí? Profe, no entendí. Aquí está. Esta es la clasificación que se basa pues para el examen de residencia médica, ¿no? La glucosa, no te olvides. Estamos hablando en cetoacidosis metabólica, ¿sí? La glucosa tiene que estar entre 250 a 600. Profe, y en el estado hiperomolar hiperglicémico, en cambio está mayor a 600, ¿sí? Esto está altísimo literalmente, ¿sí? Profe, otro que me interesa a mí es el potasio. El potasio literalmente puede estar normal o elevado, ¿no? Aunque esto no es un criterio diagnóstico, el potasio, ¿sí? Otro que sí es muy importante es la osmolaridad, chico. La osmolaridad en la cetoacidosis está casi normalita, o sea, no está tan elevada. Por ejemplo, puede estar de 300 hasta 320 máximo, pero en cambio en el estado hiperosmolar está sumamente elevado. Mira, 330, 380, altísimo literalmente está. Lo que nos interesa acá es que si tú ves en el examen cuerpos cetónicos, es literalmente cetoacidosis diabética, ¿sí? 4 cruces podemos encontrar. Otro, el bicarbonato está menor a 15, ya te dije, esto es muy preguntado, ¿sí? Y el pH arterial obviamente va a haber una acidosis, ¿sí? Por ende va a estar bajo, ¿sí? Pregunta de examen, ¿cuándo debo iniciar bicarbonato? Si es menor a 6.9. Clásica pregunta de examen en el pase de visita, chicos, ¿eh? Ya que ustedes piensan que solo soy TikToker, yo me sé muchas cosas, chicos, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, ¿ya, chicos? En cambio, pues en el estado hipermolar hiperglicémico va a ser mayor pues a 7.3, ¿no? Y va a haber un desequilibrio aniónico, como te había mencionado, el anion GAD va a estar elevado mayor a 10 en este rango, ¿sí? Y además de eso, pues también tenemos que dar los síntomas de la cetoacidosis metabólica. El paciente va a tener náuseas, va a tener vómitos, va a tener sed y poliuria. Voy a hacer más chicos, un momentito. Entonces va a tener náuseas, vómitos, sed, hipoliuria, dolor abdominal, disnea. Y los sucesos desencadenantes de la cetoacidosis metabólica, acuérdense, se presenta en pacientes de diabetes mellitus tipo 1. Pero también se puede desencadenar por una mala administración inadecuada de insulina, por infecciones. Yo les dije, pregunta de examen, el pase de visita. Les dije, las infecciones causan que se eleve literalmente la glucosa y esto puede complicarse en una cetoacidosis metabólica porque va a elevar la glucogenólisis en el hígado. ¿Y esto qué va a causar? Formación de cuerpo cetónico. Ah, verdad, lo que te dije, ¿no? Con eso te va a decir tu docente, puta, qué capo, ¿dónde aprendiste? Le vas a decir, con el doctor Noé, ese fiera, ¿sí? Listo, entonces infecciones como la neumonía, UTI, gastroenteritis y la septicemia, ¿sí? Pueden causar, o infartos. Otra pregunta de examen, te lo puede preguntar el cardiocirujano, le encanta preguntar esto. Dime, ¿por qué el infarto puede complicarse una cetoacidosis metabólica? Sencillo, profe, porque causa una cascada inflamatoria y esto va a elevar los niveles de glucosa. Sencillo. Infarto cerebral, coronario, mesentérico, periférico. Drogas como la cocaína y el embarazo, ¿sí? Pueden desencadenar, chicos, como tal. Ya, datos exploratorios, pues puede presentar taquicardia, deshidratación, hipotensión, cataquicnia, respiración de Kussmaul. Muy importante, pregunta examen. La respiración de Kussmaul es característico en cetoacidosis metabólica, chicos, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Sensibilidad abdominal, la palpación, puede simular incluso una pancreatitis como tal, un abdomen agudo quirúrgico, letargo, embotamiento, edema cerebral y un posible coma, ¿sí? Muy bien, chicos. Y bueno, vamos a hablar ahora el tratamiento, ¿no? Es lo más importante, lo que tú tienes que saber como médico general es derivar, así de simple, ¿no? Pero si tú estás en provincia, tienes que tratar al paciente. Yo te voy a enseñar cómo debes tratar, ¿sí? Para que no te hagas al gil, ¿ya? Si recién has salido, ¿ya? Primero vas a iniciar pues con insulina, ¿no? Vas a iniciar con insulina rápida endovenosa en perfusión continua. Ya te enseñé cómo vas a calcular de 0.1 a 0.2 unidades kilogramo de peso día. Ojo, eso es en 24 horas, lo puedes dividir en dos tomas, por ejemplo. Sí, de insulina basal, acordate, ¿ya? Mantener pues hasta al menos 2 horas tras iniciar pues insulina subcutánea como tal, ¿sí? Vamos a hidratar al paciente como tal
con una solución isotónica. Lo más importante, el pilar siempre va a ser la insulina y la hidratación. Ese es el pilar, chicos, ¿ya? Insulina e hidratación. Iniciamos con solución salina isotónica, o lo mejor es el Ringer lactato, ¿no? Actualmente se ha publicado varios metaanálisis que el Ringer lactato es mucho mejor que la solución salina isotónica, ¿sí? Tenemos también, pues, que si la glicemia disminuye menor, mejor dicho, a 200 miligramos, podemos iniciar un suero glucosilado al 5%, ¿no? Es decir, si ya está perdiendo, pues, ya mucha glucosa, porque si no puede entrar en una hipoglicemia. Y eso ya es otro tema del cual vamos a hablar otra clase, cómo tratar la hipoglicemia, ¿ya? Potasio, se debe reponer el potasio, chicos. Esto es lo más importante y esto es pregunta de examen, ¿sí? Si el potasio está menor a 3.3 miliequivalente, suspender insulina, porque puede dar un paro cardíaco. Uy, cuidado con esto, cuidado, se debe corregir el potasio. En otra clase te voy a enseñar cómo corregir el potasio, que son temas de medicina interna, ¿sí? Entonces, si el potasio está menor, suspendemos la perfusión de insulina, chicos, ¿ya? Y bueno, si el potasio está mayor a 5.3 miliequivalente, no es necesaria, pues, la administración del ion como tal, ¿sí, chicos? Muy bien. Y el bicarbonato como tal solo en casos de acidosis grave. Esto se pregunta bastante. Criterios para dar bicarbonato: pH menor a 6.9, hiperpotasemia grave con riesgo vital, o pH menor a 7 con disminución de contractilidad cardíaca, ¿sí? Eso es muy importante, se pregunta en el pase de visita, chicos, ¿ya? Evolución y pronóstico, lo que nos interesa acá, determinaciones seriadas de la glicemia como tal, el pH, el bicarbonato, anión GAD e iones, ¿no? Esto se pregunta bastante, sobre todo en salas de medicina interna se pide bastante el pH, el bicarbonato, te diga, sácame el anión GAD, tienes que saber la fórmula, cómo vas a tratar ese paciente, y si es una deshidratación compensada, una acidosis metabólica compensada, descompensada, todo eso tienes que saber, ¿sí? Glucosa debe disminuir, pues, a un ritmo de 50 a 75 miligramos decilitro hora. Pregunta de examen, esto se pregunta bastante. ¿Cuánto debe disminuir la glucosa por hora, chicos? De 50 a 75 miligramos decilitro hora. Tiene que disminuir la glucosa, chicos, ¿ya? Y en 4 horas, pues, debe mejorar el bicarbonato y el pH, ¿no? Y la mortalidad, pues, si hacemos todos estos pasos, la mortalidad disminuye bastante, es menor a 1%, ¿sí? Ahora tenemos el estado hiperosmolar hiperglicémico, que es la otra complicación, chicos, ¿sí? Pues en este estado hiperosmolar hiperglicémico, acá pues va a haber una glicemia mayor a 600 miligramos sobre decilitro. Además de eso va a presentar el paciente cuerpos cetónicos. Ojo con esto, no hay. Ojo con eso, no hay cuerpo cetónico acá. Recuerda, no presenta, no hay nada. Lo que le caracteriza acá es la glicemia y la osmolaridad, que va a estar altísima. ¿Te acuerdas? La osmolaridad va a estar altísima, mayor a 320 miliosmoles. Justamente con estos dos datos, glicemia y la osmolaridad, y que no haya cuerpo cetónico, diagnosticas tú este estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿sí? Y el bicarbonato mayor a 18, pero como te dije, no es tan criterio. Lo más importante es la glicemia, que no haya cuerpo cetónico, y la osmolaridad efectiva mayor a 320, ¿no? Y el pH, pues, puede estar mayor a 7.3, pero como tal, esos tres son los más importantes, ¿sí, chicos? Muy bien. Y bueno, ahora tenemos, pues, las manifestaciones clínicas. El paciente con prototipo del estado hiperglicémico, te dije que es la diabetes mellitus tipo 2. Te había mostrado yo esto, ¿ya? Va a presentar poliuria varias semanas, pérdida de peso, disminución del consumo oral, confusión mental, letargo, y este es el más frecuente, que te llega a un coma diabético. Pregunta de examen, te lo van a poner así: paciente masculino de 40 años de edad, así te lo van a poner, ¿ya? De 40 años de edad, el paciente no hace muy bien sus controles de fármacos y se complicó, tiene confusión mental, letargo, ya con eso te está diciendo estado hiperosmolar hiperglicémico. Paciente con diabetes mellitus tipo 2, que le dan un mal tratamiento o se administra mala insulina, esto te lleva literalmente a un estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cómo que se administra mal? Pues puede administrarse dosis insuficiente, que eso no va a compensar su hiperglicemia. O el paciente puede consumir un montón de Coca-Cola. Literalmente este le vale, literalmente. Pues voy a tomar Coca-Cola, voy a comer todo, no pasa nada. Su glucosa
se eleva muchísimo, porque acuérdate, se eleva como 600, se eleva a 600 y esto va a causar una osmolaridad que se eleva bastante y esto causa literalmente un estado hipermolar hiperglicémico. Aquí el tratamiento pilar siempre va a ser la hidratación, porque el paciente está deshidratado. De ahí viene el letargo, la confusión mental, ¿sí? Muy importante, ya es el más importante. Pregunta de examen: ¿cuál es el tratamiento más importante en el estado hiperosmolar hiperglucémico? La hidratación, ¿sí? Muy importante. Podemos administrar solución salina isotónica o Ringer lactato, ¿sí? La glicemia baja de 250 a 300 miligramos de decilitro. Podemos administrar un suero glucosal 5%. Ojo, esto es pregunta de examen, chicos, ¿ya? Cuando nosotros administramos como tal solución glucosal 5%, si la glucosa baja de 250 a 300, porque si no va a entrar una hipoglicemia y ya hipoglicemia es fatal, ojo con eso, ¿no? También administramos insulina pues endovenosa, perfusión continua, ya te enseñé la dosis, potasio si es necesario, bicarbonato y una antibioterapia empírica, ¿sí, chicos? Muy importante, ¿ya? Y también podemos dar profilaxis con heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque estos pacientes corren el riesgo de trombosis venosa profunda asociada a una hiperosmolaridad, ¿sí? Muy importante, ¿ya? En estado hiperosmolar hiperglucémico damos heparina de bajo peso molecular por el riesgo de trombosis venosa profunda. Esas son las complicaciones agudas. No te olvides, te lo van a preguntar en el pase de visita. ¿Cuáles son las complicaciones agudas? Sencillo, el estado hiperosmolar y el segundo, la cetoacidosis diabética. Pregunta de examen, ¿sí? Ahora vamos a las complicaciones crónicas. Esto también te lo van a hacer. Tenemos complicaciones vasculares y no vasculares. Dentro de las vasculares se dividen en dos, chicos. Sí, vamos a hacer un poquito más de zoom para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Entonces, de las vasculares tenemos las microvasculares. Pregunta de examen clásica. ¿Cuáles son las complicaciones microvasculares? Retinopatía, nefropatía y neuropatía. Muy importante. Dentro de la retinopatía, pues, tenemos que es la principal causa de ceguera en pacientes diabéticos, ¿sí? Entre 20 y 74 años. Nefropatía se complica una insuficiencia renal crónica y la neuropatía. Dentro de la neuropatía, las más importantes tenemos la polineuropatía distal simétrica común, es decir, son pacientes que sienten hormigueo en sus manos o en sus pies, la neuropatía autónoma y la mononeuropatía radiculopatía, que es la parálisis de Bell, que puede afectar al cuarto, al sexto y al séptimo par craneal. Esto yo ya les enseñé a mis alumnos de primer año en anatomía. Sí, chicos, esas son las microvasculares: retinopatía, nefropatía y neuropatía. Se pregunta bastante, puedes acordarte como RN, bueno, así, ¿no? RNN, ¿no? Retinopatía, nefropatía y neuropatía, ¿ya? Mientras que las macrovasculares tenemos pues la enfermedad coronaria, la arteriopatía periférica y la enfermedad vascular cerebral. Esto también se pregunta. Esto es muy preguntado, ¿ya? Las vasculares se dividen en dos: microvasculares y macrovasculares. Mientras que las no vasculares, chicos, acá tenemos pues infecciones, alteraciones cutáneas, pérdida de la audición. Y pues las expresiones cutáneas más comunes en diabetes mellitus son el prurito. Te dije que sienten como un hormigueo, incluso se empiezan a rascar, y la cerosis, ¿ya? Y esto pues resultan de traumatismos mecánicos menores en la región pretibial y son más comunes en pacientes varones. Sí, chicos, con eso hemos terminado el tema de diabetes mellitus. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima clase con diabetes gestacional. Hasta luego.